Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado, que estaba con piedra de calidad y esvotos, Jesús les dijo: esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a hacer esto? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo: Miren, que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras, de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que esto ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, les echarán mano, les perseguirán, entregándoles a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoles comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán, y matarán a algunos de ustedes, y todos les odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces nos encontramos ya, ¿verdad?, en todo lo que significa aquí el aspecto escatológico. Opa tema hoy lleva la de semana, ya estamos en esta semana 33ª maoína ya, opa intema hoy. Por eso, aquí cuando le dicen: mira qué lindo todo lo que estamos viendo, ese templo, esa maravilla, pues ya digo muchas veces a construir el templo, ¿verdad?, construir nuestra ciudad. En vano vigilan los centinelas en de Salmo Pea. Y si el Señor no construye la ciudad, ¿se dan cuenta? Así también nosotros, queridos amigos, nosotros muchas veces pensamos y miramos: qué hermoso templo, qué lindo lo que nosotros vemos y que está ante nuestros ojos. Pero ellos venían de Yara, esto que ustedes contemplan, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. ¿Y cuándo va a ser esto? Famoso, venían de Yara, va a ser hoy lleva, porque ya le ha anotado en agenda. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Ahora caemos para que ya mañana de Yara, a que ya llaman un bata, a que tumbama. Va a haber 3 días en que va a pasar por tu conciencia. O inventando de todo un poco, lleva la gente. Sin entender, queridos amigos, que estos son simplemente signos y géneros literarios para darnos a entender la irrupción, la escatología, el escatón, la presencia de un Dios que nos llama a un verdadero examen de conciencia, que nos llama a una verdadera actitud de cambio, queridos amigos. Vean, irrupción es escatón, petorta rikiti haya, petorta, pedí que se ve. Vean, la escatón, escatología. Y entonces ustedes van a escuchar por todas partes y van a venir gente que le van a decir: yo soy, está llegando el tiempo. A ver, ponen de allá. No vayan detrás de ellos, no vayan detrás de ellos, porque son farsantes. Porque incluso dice, sucederán muchas consecuencias de la maldad, muchas consecuencias del mundo. Pero eso no quiere decir ya el final, sino que pasará un buen tiempo. ¿Por qué? Porque las consecuencias pues las vivimos nosotros y las vamos haciendo nosotros.
Y recuerden otra cosa, ni un solo cabello de su cabeza perecerá, pero ustedes con su perseverancia van a salvar su vida. Perseverancia en la vida y en el seguimiento del Señor. Que así sea. Que así sea.